El presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso tienen previsto presentar esta semana su propuesta para una reforma migratoria que podría beneficiar a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Un juez de Texas extiende por 14 días o hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones anunciada por el presidente Biden el pasado 20 de enero. Los más de 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos han resultado desproporcionadamente impactados por el COVID-19 y para ser vacunados enfrentan varias barreras. Muertos, millones de usuarios sin electricidad y bajas temperaturas son algunos de los resultados de una intensa tormenta invernal que dejó fuertes nevadas y lluvias gélidas en el oeste y el sureste de los Estados Unidos. El mal tiempo se dirige ahora al noreste de esta nación. Gracias por sintonizar en Y Con Más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es miércoles 17 de febrero y esos son solo algunos de los temas que tratamos en esta nueva edición. El presidente Joe Biden dijo que es esencial que su plan de reforma migratoria pavimente el camino para que los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos puedan nacionalizarse eventualmente después de regularizar su estatus migratorio. La llamada Ley de Ciudadanía de 2021, anunciada por Biden en su primer día en el cargo, podría llegar este jueves al Congreso, donde avanzan reuniones bipartidistas para hacer ajustes finales a esta medida, con el fin de que sea aprobada a pesar del rechazo de muchos republicanos. La nueva propuesta abriría el camino a la ciudadanía estadounidense para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, extendería el programa de reasentamiento de refugiados y ordenaría el despliegue de más tecnología para la seguridad y el control fronterizo. La medida también sopesa revertir la llamada regla de carga pública creada por el expresidente Donald Trump, la cual hace que sea más complicado que las personas que reciben subsidios del gobierno obtengan la residencia permanente. Además, exige que las solicitudes de asilo para menores de edad se hagan en su país de origen. Bajo la reforma, los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021, que paguen impuestos y que aprueben una verificación de antecedentes penales y seguridad nacional, podrían aplicar para el nuevo estatus migratorio en 5 años y 3 años después solicitar la naturalización. Los beneficiarios del Plan de Acción Diferida, DACA, del Estatus de Protección Temporal, TPS, o los que sean trabajadores agrícolas podrán solicitar la residencia permanente inmediatamente y después de 3 años serán elegibles para la ciudadanía estadounidense. Creo que debe de haber unos cambios radicales en cómo se ve a la persona migrante en este país. No podemos seguir siendo vistos como una amenaza a nivel nacional de la seguridad de este país. Esto tiene que cambiar, esa óptica de cómo vernos y de quién procesa estas cuestiones de migración tiene que cambiar concretamente. A los republicanos que no quieran trabajar, que no quieran, y no solamente los republicanos, sino también tenemos un segmento de moderados y liberales dentro de las cámaras de gobierno, ¿no? Creo que la visión debe de ser una vez más concreta y progresista, y aquellos que se unan deben de proclamar esta visión y de alguna manera con esta visión convencer, arrastrar y una vez más construir una plataforma que realmente facilite estos cambios y estas condiciones más justas para todos y para todas. Se nos ha visto, se nos ve como violadores, como criminales. Creo que esto es en complicidad con las cadenas televisivas, con las plataformas sociales. Entonces creo que desde ahí debemos de imaginarnos soluciones. Venimos a este país como migrantes
a hacer la diferencia. No queremos ser carga, queremos hacer un mundo mejor no solamente para nosotros y para nuestras familias, sino para este país y para el mundo entero. La última vez que en Estados Unidos se aprobó un plan de reforma migratoria fue en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan otorgó una amnistía a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados. Desde entonces, todas las propuestas de reformas migratorias han fracasado en el Congreso. Pues hemos estado acostumbrados a una retórica más liberal y más progresista en el pasado. Y se ha quedado ahí, en una retórica, en palabrería, en una promesa. Claro que tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de que lo que se ha evidenciado bajo Trump en estos últimos 4 años sea desmantelado. Sabemos que hay muchos intereses de por medio y sabemos que se deben de recanalizar los recursos que realmente militarizan y de alguna manera persiguen y hacen de nuestras comunidades migrantes chivos expiatorios y justifican presupuestos innecesarios para la cuestión de la seguridad nacional de este país. Entonces sí, creemos y tenemos la esperanza de que se haga una reforma migratoria. Entonces esta reforma migratoria tiene que empezar no solamente avanzando las agendas de la comunidad migrante acá que ha vivido en las sombras ya por más de 40 años. Creo que debemos retomar estas realidades como la amnistía, como santuario, de una manera más holística, de una manera más integral, que respete la dignidad y la justicia. Desde que Biden tomó la presidencia el pasado 20 de enero, Biden ha firmado una serie de acciones ejecutivas para reformar partes del sistema migratorio y revertir políticas de su antecesor Donald Trump. Una de las órdenes del presidente Biden fue frenar de inmediato las deportaciones por 100 días, una prioridad clave en la agenda legislativa del mandatario demócrata. Sin embargo, un juez de Texas bloqueó la moratoria por 2 semanas y luego la extendió por 2 semanas más hasta el próximo 23 de febrero. La orden de suspensión de las deportaciones beneficiaba a aquellos que ingresaron a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre, pero solamente a los que no tienen récord criminal o no representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el juez Drew Tipton tomó la decisión mientras continúa una demanda presentada por el fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, quien alega que la moratoria viola la ley federal, así como un acuerdo que el Estado firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final del gobierno de Trump, quien decretó la permanencia de indocumentados como una amenaza a la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos. El acuerdo requería que el Departamento de Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de las leyes migratorias. Paxton también ha dicho que la moratoria concede al menos una amnistía temporal a decenas de millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales, asegura, tienen antecedentes o cargos penales pendientes. El juez Tipton había ordenado suspender por 2 semanas la moratoria mientras revisaba el caso, pero durante una audiencia en la que el estado de Texas y el gobierno federal presentaron sus argumentos en corte la semana pasada, la oficina de Paxton solicitó al tribunal extender el plazo de la suspensión por 14 días más. Para entender un poco más la situación, pasamos a nuestra abogada de inmigración, Norma Potros. Eni, hola a todos. Este es un breve segmento informativo para hacerle saber a la gente con respecto a la segunda orden que salió en el sur de Texas, en el distrito sur de Texas, por el juez Tipton, donde vuelve a extender la moratoria
de Biden con respecto a la suspensión de las deportaciones. La administración había sacado una moratoria de 100 días a partir del 22 de enero de deportaciones para que la nueva administración tuviera la oportunidad de rever todos los casos pendientes y las razones por las cuales ciertas personas indocumentadas habían sido sujetas a deportación. En general, la idea era sobre todo proteger a aquellos que habían tenido un pedido de deportación solamente por la violación de la ley migratoria, no necesariamente por delitos, por crímenes. Al extenderse esta suspensión de 14 días que había puesto el juez del Distrito Sur de Texas, ahora estamos con una suspensión de casi 30 días para que esta moratoria entre en vigencia. Entonces, esto quiere decir que el ICE va a seguir arrestando a personas que tengan ciertos pedidos de deportación. Y si bien probablemente los primeros que pueden ser sujetos a esto son personas que tengan algún delito o algo pendiente con la justicia, también los indocumentados, los que están simplemente indocumentados y que saben que no tienen un estatus migratorio, pueden correr el riesgo de ser levantados por ICE. Esperamos que esto se solucione pronto, porque se ha retomado otra vez el tema de las deportaciones casi a nivel normal antes de que retomara la nueva administración. Sabemos que hay buena voluntad y seguramente hay demanda y apelaciones y se está trabajando al respecto, pero mientras tanto la comunidad debería estar informada y poner cuidado con respecto a posibles detenciones de parte de ICE. Esto ha sido todo y lo mantendremos informado. Surgen más detalles sobre la demanda federal presentada contra el expresidente Donald Trump por el representante demócrata de Mississippi, Benny Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Washington bajo una ley de 1871, la era posterior a la Guerra Civil, conocida como la Ley del Ku Klux Klan, diseñada para combatir la violencia y la intimidación de legisladores afroamericanos por parte del grupo de supremacía blanca a fin de evitar que el Congreso u otros funcionarios federales lleven a cabo sus deberes constitucionales. Es apoyada por la organización NAACP y acusa a Trump de incitar a la insurrección mortal en el Capitolio y de conspirar con su abogado Rudy Giuliani y grupos extremistas para tratar de evitar que el Senado certifique los resultados de las elecciones presidenciales que él había perdido ante Biden, tal y como lo exige la Constitución. La demanda de Thompson vincula la repetida negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones con las frecuentes amenazas de violencia contra funcionarios electos como la secretaria de Estado de Michigan, acusándolo de respaldar estos actos en vez de condenarlos. La demanda también señala los tweets y las palabras del exmandatario como pruebas de que movilizó y preparó a sus partidarios para el violento asalto al complejo legislativo que dejó un saldo de 5 muertos. En esta, Thompson menciona las declaraciones de Trump durante la manifestación realizada antes del motín, en la que dijo a sus seguidores que, cito, luchen como el infierno, y alega que la negativa de Trump a condenar directamente a los Proud Boys durante el primer debate presidencial en septiembre alentó sus violentos planes previos al ataque. Si la demanda procede, es muy probable que el expresidente y otros estén sujetos a revelación de pruebas y declaraciones que no se divulgaron durante el segundo juicio político que terminó el pasado sábado con la absolución de Trump en el Senado. El acto del Ku Klux Klan fue creado en 1871 para responder y prevenir ataques contra el Congreso que prevenía votaciones y que prevenía legislar. Y esos ataques venían de supremacistas blancos que no querían ver a congresistas afroamericanos poder hacer leyes y hacer votaciones. Ahora, es muy importante poder aplicar esta ley y se puede aplicar en esta ocasión que ocurrió el 6 de enero, porque eso fue exactamente lo que hizo el expresidente Trump con su abogado Giuliani
cuando le dijeron a estos miles de personas armadas que ataquen el Congreso para prevenir la certificación de los votos electorales, porque esos votos electorales iban a demostrar que el presidente Biden ganó las elecciones nacionales para ser presidente. Así que el acto que hizo Trump, Giuliani y todos estos miles de personas armadas contra el Congreso aplica perfectamente con esta ley. Esta ley del acto del Ku Klux Klan fue creado para prevenir esto y también para tener el poder de hacer un juicio. Al tener un juicio, podemos tener a alguien como el presidente Trump, Giuliani y cualquier otra persona responsable tener que hablar bajo juramento sobre lo que hicieron. Además, tenemos ya evidencia de que hay textos y comunicaciones de este tipo de planificación contra el Congreso, que otra vez este acto aplica perfectamente a esta situación. Así que va a ser bien interesante ver cómo esta ley se aplica y el hecho de que se están juntando miembros del Congreso a esta demanda y también el NAACP. Así que gracias a Dios en la historia nuestra sí hay herramientas y hay leyes que podemos usar. Esta es la primera acción civil presentada contra el expresidente Trump desde el segundo juicio político, proceso que según los abogados defensores y muchos republicanos era inconstitucional porque Trump ya no estaba en el cargo. Muchos han arremetido contra el expresidente Trump, acusándolo no solo de estas violentas protestas, sino de la muerte de 5 personas. Ya hemos visto y hemos hablado anteriormente que él jamás dio una orden así y que tiempo al tiempo pues vieron cuál fue el resultado, inocente. Pero podrán, señores, haber muchas más acusaciones y a la final siempre va a ser el mismo resultado. Inocente. ¿Saben por qué? Porque la primera en caer de todos estos demócratas socialistas sería Nancy Pelosi. Así que pregúntense, ¿por qué tanto circo? Y a la final el presidente Trump sigue siendo inocente, mientras no se demuestre lo contrario. Así que de nada sirven esos manotones de ahogados, como digo yo, de los demócratas, porque a la final será el mismo resultado. Tiempo al tiempo. Sin embargo, algunos republicanos que votaron a favor de la absolución de Trump reconocieron que el lugar más adecuado para tratar con el exmandatario eran los tribunales, especialmente ahora que dejó la Casa Blanca y perdió ciertas protecciones legales que lo protegían como presidente. Históricamente, los presidentes gozan de una amplia inmunidad frente a demandas por sus acciones durante la presidencia, pero esta demanda es a título personal, no oficial, y alega que ninguno de los comportamientos en cuestión tuvo que ver con sus responsabilidades como mandatario. Cambiamos radicalmente de tema. En Estados Unidos, al menos 20 personas han muerto, algunos incluso dentro de sus propios hogares, debido a una fuerte tormenta invernal que viene desde el oeste de la nación y que esta noche podría llegar hasta el noreste de los Estados Unidos. El fenómeno, que trae consigo nieve, aguanieve, hielo y gélidas temperaturas, ha dejado a millones de personas sin electricidad, revelando que las redes eléctricas de este país no están equipadas ante la realidad del cambio climático. Las temperaturas inusualmente bajas se deben al inusual fenómeno climático llamado vórtice polar, que en años recientes se ha desplazado al sur de esta nación y ha permanecido allí por periodos prolongados y frecuentes, lo cual podría continuar debido al calentamiento global causado por la actividad humana. En Houston, una familia murió intoxicada por el gas emanado por su automóvil en su garaje. Otra falleció cuando el fuego en su chimenea provocó un incendio. Durante el paso de este mal tiempo, las autoridades recomiendan a las personas permanecer en su hogar y solamente salir si es realmente necesario.
Las autoridades también resaltan los efectos médicos de este clima invernal, como la hipotermia, que afecta el sistema nervioso central, gripe, bronquitis y enfermedades más graves como la neumonía. A esto se le suma el peligro en las carreteras debido a la creación de hielo negro y la acumulación de hasta 18 pulgadas de nieve en zonas como Nueva Inglaterra. En Texas, Luisiana y Mississippi, casi 3 millones de personas se quedaron a oscuras, otros 200,000 en otros 4 estados del sur y cerca de la misma cantidad en los estados del noroeste. Las autoridades han emitido alertas de clima invernal desde Baltimore a Boston y en Texas también se anticipa más lluvia helada y nieve. La tormenta además ha afectado la distribución de vacunas contra el COVID-19 y el gobierno ha advertido que es muy probable que haya demoras en los envíos de las dosis. Todo esto ocurre al tiempo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, abrió sus primeros sitios de vacunación masiva contra el coronavirus, uno en Los Ángeles y otro en Oakland, como parte del plan del gobierno del presidente Biden para que la inoculación se realice más rápidamente y llegue a las comunidades de minorías, las cuales han sido fuertemente golpeadas por la pandemia. Al igual que otros que no son de la raza blanca, los más de 60 millones de latinos que viven en este país han resultado desproporcionadamente impactados por el COVID-19 y para ser vacunados enfrentan barreras que incluyen la falta de conocimiento sobre la inmunización, sitios de internet de los gobiernos estatales sin instrucciones en español, dificultades para encontrar turnos en sus comunidades y temores de ser detenidos por agentes migratorios en el proceso de vacunación. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, actualmente en Estados Unidos se están aplicando un promedio de casi 1.7 millones de dosis al día y casi 38.3 millones de estadounidenses, o cerca del 12% de la población, ha recibido al menos una dosis de la vacuna y 14 millones han recibido ambas inyecciones. Los estados, ciudades y condados están bregando para garantizar que las personas de color, las que viven en pobreza y otras comunidades de escasos recursos sean vacunadas. Más de 1 millón de neoyorquinos han recibido la vacuna y están protegidos, pero queda mucho camino por recorrer. Ahora vamos a llevar a la vacuna a nuestros adultos mayores a sus casas para que vuelvan a vivir la vida que se merecen. Que quede claro, estamos listos para vacunar a todos, pero necesitamos urgente más dosis para ganar esta batalla. En tanto, en las últimas 6 semanas, las muertes y los casos nuevos de COVID-19 se han desplomado desproporcionadamente. Se estima que un promedio de 2.400 personas mueren de COVID-19 cada día y el número promedio de casos nuevos se ha reducido a unos 85,000 diariamente, el más bajo en 3 meses y medio. Y este tipo de disminución en la curva de las infecciones por el COVID y de la mortalidad y hospitalización va un poquito en contra a lo pronosticado. No sé si se recuerdan que hubo muchos de los expertos que pronosticaban que en estos meses de frío iba a haber un aumento no solamente en las hospitalizaciones, en los casos de contagio, sino en la mortalidad. Las posibles causas que explican esta disminución importante en los casos del COVID tienen que ver posiblemente, y que se cree que es la más importante, con que ya finalmente la población se adaptó a esas medidas de recomendación en las que tanto insistimos, o sea, el uso de máscara, ¿por qué no?, de doble mascarilla en algunos casos, el distanciamiento social y el lavado de manos. De nuevo, estos se creen que son los elementos más importantes para explicar la disminución de las infecciones. Uno de los argumentos que se usó en el pasado, que era de estacionamiento del virus, o sea que en verano iba a ser menos contagiosos, menos peligroso, y que en invierno
pues iba a ser lo contrario, pues como ustedes saben y ustedes lo han vivido, ha sido exactamente lo opuesto. En el invierno que hemos tenido ahora, un invierno crudo, mucho frío, mucha nieve, pues de nuevo los casos están disminuyendo, y en los meses de verano pues hubo un aumento importante, podríamos llamar cruel. O sea que el hecho de que el virus ataque más en invierno y menos en verano, pues lógicamente no es un buen argumento. Tercero, y lógicamente muchas de las personas creen que este es el caso, el hecho de que ya haya un número importante de personas vacunados, en algunos países hasta un 30%, Israel tiene casi cerca de un 50% de personas con doble vacuna y una disminución marcadísima de los casos de infecciones por el COVID-19, pues lógicamente este hecho de la vacunación pues hace sentido de que sea uno de los factores más importantes para producir la disminución de las infecciones, de la mortalidad y de las hospitalizaciones. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en este país el número total de muertos por coronavirus ya casi llega a los 490,000 y casi 28 millones de personas han contraído esta pandemia. El presidente Biden prometió que la mayoría de todas las escuelas primarias estarán abiertas 5 días a la semana en sus primeros 100 días de gobierno. Anoche, el mandatario habló sobre este tema durante una asamblea popular en Milwaukee, transmitida por la cadena CNN. Las declaraciones de Biden fueron las más claras hasta la fecha sobre la reapertura de las escuelas. En diciembre, el presidente prometió abrir la mayoría de nuestras escuelas en sus primeros 100 días en el poder, pero desde entonces se ha cuestionado ese objetivo, dado que los distritos escolares operan cada uno bajo sus propios dispositivos virtuales y presenciales. El martes dijo que pidió abrir la mayoría de las escuelas, desde el preescolar hasta el 8º grado, porque son las más fáciles de abrir y las más necesarias en cuanto al impacto sobre los niños que deben quedarse en casa y sus familiares, y aseguró que estamos cerca al cabo de los primeros 100 días de su gobierno. En cuanto a las escuelas secundarias, dijo que la reapertura tomaría más tiempo debido al mayor riesgo de contagio entre los estudiantes adolescentes. Así terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias. El jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.